Hola, me llamo Mayumi y hoy quiero hablarles sobre la insensibilidad, pero en base a la experiencia que yo he tenido. Muchas veces cuando nosotros notamos que alguien se vuelve insensible, frío con nosotros, tendemos a pensar de que uno es porque esa persona ya no nos quiere, o dos, porque ya no le importamos. Y sí puede ser cierto, sí, lo común quizás, pero también tenemos que saber que detrás de esa insensibilidad hay capas más profundas que te explican el por qué una persona se vuelve insensible. Imagina que sales a poder experimentar nuevas cosas que vas a vivir en tu vida, nuevas experiencias. Y en especial encuentras el amor. En especial te pones a confiar en una persona, te ilusionas y depositas todo tu cariño en esa persona. Y que de un día para otro esa persona te lastime, traicionando tu confianza y a ti. Cuando esa persona te lastima, y no te lastima con una herida superficial, sino que te lastima con una herida más profunda, te deja con una herida emocional, literalmente. Y cuando esto pasa, no solo se rompe el amor, sino se rompe la confianza. Y la confianza es el conector de todo vínculo que existe. Y una vez que se rompe, la persona lastimada, la persona quien sufrió la traición, empieza a desarrollar desconexión emocional. Empieza a evadir sus emociones, tiende a reprimir lo que un día sintió con tanta intensidad. Y esto se le conoce como mecanismo de defensa. Cuando una persona sufre un trauma emocional, esas personas dejan de sentir con intensidad. Y no porque no quisieran sentir, sino que se les activa un miedo. Tienden a tener miedo de que si yo quiero hacer esto o si yo quiero volver a amar con la misma intensidad, me daría miedo a que me dañen otra vez. Y sí, o sea, le sucede a muchas personas que generalmente están con un gran vacío, una gran soledad, que por lo general otras personas se dedican a sacar el clavo con otro clavo, cosa que no está bien, porque si tú no estás bien emocionalmente, no puedes ir intentando a pensar que otra persona te puede ayudar a sanar cuando tú no has sanado por ti mismo. Lo que ocasionaría sería dañar a esa otra persona y volver otra vez insensible a otra persona. Y no tiene que pasar eso, ¿no? Al principio, el querer protegerse puede ser lo correcto, pero se vuelve un peligro cuando tú literalmente construyes murallas donde no dejas que nadie ingrese. Y también se te olvida que tú estás encerrándote ahí, convirtiendo en una cárcel de represión emocional. Eso nos deja ver de que lo que no se repara se repite y quien fue herido puede herir a otras personas, quizás sin querer, quizás no lo hacen a propósito, es porque entendieron que esa es la única manera que tienen de protegerse, de poder proteger lo que una vez sintieron con tanta intensidad para que no los vuelvan a dañar. Y se les genera el miedo de volver a sentir lo mismo, de volver a vivir esa situación nuevamente, de volver a pensar de que alguien te va a traicionar. Y aquí es donde entra esa persona a la historia, que tiene que ver con insensibilidad, pues tiene mucho que ver. Principalmente yo, sin darme cuenta, fui parte del motivo del por qué él se volvió insensible. Sé que quizás con la forma de amar que yo tenía, tan intensa, tan desesperada, quizás lo presioné demasiado. Lo presioné a sentir cuando él ya no sentía nada realmente. Pero no era justo que esa insensibilidad me lastime a mí, porque el verlo frío, distante, ausente, fue como presenciar su muerte, literal. Fue como ver la transición de la persona que yo más quise a verlo totalmente irreconocible, totalmente cambiado, ver a alguien que ya no era. Y por mucho tiempo yo me sentí culpable. Me sentí tan culpable del por qué esa persona era así. Sentía que fue mi culpa, era mi culpa, y siempre iba a ser mi culpa del por qué esa persona ya era así. Y sí, o sea, no les miento, el cambio que esa persona tuvo fue tan drástico que cuando yo volví a hablar con él, ya no se sentía él. Era como que, ¿quién eres? No eres la persona que una vez conocí. Y sí, está bien cambiar, pero cuando lo haces para mal,
o quizás cuando no lo haces correctamente, no te das cuenta que todo lo que tú haces empieza a dañar a otras personas. Ese vacío que esa persona tenía por la insensibilidad, no me di cuenta que literalmente ese vacío también me estaba consumiendo a mí. Y no les miento, estuve consumida con ese vacío durante bastante tiempo. Pero hoy me puse a pensar y me di cuenta que yo no es mi culpa. Sí, reconozco que sí pude haber influenciado, pero tengo que dejar de culparme para yo poder continuar con mi vida. No puedo seguir sintiéndome mal por alguien que no se siente mal por mí. No puedo yo sufrir por su insensibilidad, sabiendo que es él el que tiene que mejorar y darse cuenta de lo que se convirtió. Lo único que sí puedo hacer ahora es no permitir que esa persona vuelva a dañar mi vida, a desordenar mi vida. Gracias a esta persona yo pude entender cómo es que tus acciones, que quizás aunque tú digas no, no creo que le hagan daño, sí, pueden cambiar demasiado a una persona. Y obviamente quizás ni siquiera lo haces con maldad, simplemente estás aprendiendo a creer. Y así como te daña, tú también sin darte cuenta puedes llegar a dañar y generar insensibilidad en otras personas. Nunca dejes que la insensibilidad de una persona te lastime, porque no es bueno, no es sano y no debería ser así.